síndrome del búnker es un mal que afecta a la élite gobernante y económica chilenas. Consiste en vivir encerradas, con escasa o nula conexión con la ciudadanía, retroalimentándose y validándose entre ellas. Padecen este síndrome por el Poder Ejecutivo el presidente Sebastián Piñera y su ministro sin cartera, Cristian Larroulet, quienes en una tosudez inentendible han implementado un modo de hacer política completamente autodestructivo. Mientras 15 millones de personas en Chile están en cuarentena porque el gobierno ha determinado que esa es la manera de protegerlos contra el COVID-19 y eso supone que gran parte de ellos debe quedarse en su casa, el mandatario no logra convencer con su oferta recargada de ayudas sociales. Entre tanto, en sectores populares vuelven las ollas comunes para hacer frente al hambre y en la clase media crece el descontento por la dificultad para acceder al bono. El gobierno sigue sin entender que en la peor pandemia en 100 años, las respuestas focalizadas que tradicionalmente se dan para ir en ayuda de los sectores afectados por la crisis económica, esta vez no sirven, no alcanzan porque la magnitud es demasiado grande. En contraste, el Senado aprueba por amplia mayoría un tercer retiro del 10% de las AFP y el gobierno, después de recurrir al Tribunal Constitucional, acaba de anunciar su propio proyecto de retiro para apagar el incendio de una semana para el olvido. En ella, Sebastián Piñera escogió el camino más duro cuando más débil está en su popularidad. Prefirió patear el avispero poniéndose en contra de sus propios parlamentarios y sembrando de paso tensión en una ciudadanía agotada que no entiende que le quiten la sal y el agua mientras la obligan a respetar las medidas sanitarias. El otro grupo que padece el síndrome del búnker es la élite empresarial, para quien la mano de obra escasea porque la gente prefiere vivir de su 10% o de las ayudas del Estado. Después del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, la guinda de la torta la puso esta semana Ricardo Aristía, de la Sociedad Nacional de Agricultura, para quien existe una idiosincrasia del trabajador chileno que lo hace proclive a no trabajar si recibe un bono, aunque este sea menor al sueldo que le puedan pagar en el empleo formal. Ambos fueron validados por el líder de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Sin embargo, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile echó por tierra esta tesis al revelar que hay 2,5 millones de personas inactivas, de las cuales menos del 1% declaró que sigue en esa condición al haber recibido un bono o el retiro de su AFP. El gran defecto de la élite empresarial es la falta de empatía. Sin empatía no hay conexión y sin conexión no hay forma de leer correctamente la realidad más allá de los prejuicios. El defecto del presidente y de su segundo piso de asesores es la falta de responsabilidad de Estado, sin la cual no hay manera de atender las necesidades básicas e impostergables de su pueblo. Esto y más hoy en Pauta Libre. Esta semana, el Senado aprobó en general el proyecto sobre el tercer retiro de fondos de las AFP. En paralelo, el gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para frenarlo. La oposición aseguró que le dará curso a una posible acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, lo que acarrearía una grave crisis institucional en el país. Analizamos este escenario junto al abogado Javier Couso. La Unión Portuaria anunció un paro nacional para mañana desde las 15 horas como medida de presión al Estado ante las decisiones que se han tomado los últimos días en el gobierno. Desde los organismos internacionales se está evaluando un bloqueo mundial de las cargas provenientes de Chile. En entrevista exclusiva, Alejandra Matus conversó con Roberto Campos, el profesor acusado de romper un torniquete durante las protestas en el contexto del estallido social. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Damos comienzo a un nuevo capítulo de nuestra Pauta Libre. En una noche bien noticiosa, acabamos ya de conocer desde La Moneda el planteamiento que hace el gobierno y el presidente Sebastián Piñera para hacer frente a un proyecto de retiro del 10% en una semana muy compleja para el presidente y también para el Poder Ejecutivo. Paso a saludar inmediatamente a mis compañeras, Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, ¿cómo está usted, Mirna? Muy bien.
también Qué gusto. me tocó conducir a mí hoy día, así que ya te va a tocar a ti y al resto de nuestras compañeras también. Saludo a Verónica Franco. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, Mirna. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y Yasna Levín, que también nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Yasna? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todas. Bueno, vamos a abrir la palabra porque la verdad que tenemos mucho que comentar. Parto contigo, Verónica Franco. El proyecto de retiro y recuperación, como lo llamó el presidente de los ahorros previsionales. Hace unos minutitos. Hace nada, a las 9 de la noche. Finalmente, esto uno puede tender a creer que va a mantener el choque de trenes con la oposición, ¿no? La oposición lo va a tomar como un cuarto retiro. Es algo que ya se había adelantado después de una reunión de senadores ayer sábado, que va a seguir adelante con la idea de que el gobierno tiene que retirar el requerimiento que ha presentado la semana pasada ante el Tribunal Constitucional. Según algunos también, el gobierno con esto está perdiendo la capacidad de negociar la reforma tributaria que tanta urgencia debiera tener, e incluso la reforma al sistema de pensiones. Pero lo que entiendo es que a esta hora están reunidos los senadores de oposición, me imagino que telemáticamente, revisando en detalle lo que significa este anuncio del presidente, que para ellos, ya les digo, sí, porque hay anuncios que significan más dinero, ¿no es cierto? Claro. Como las ayudas a quienes se quedaron sin nada de dinero. 200.000 pesos. 200.000 pesos a su cuenta. Que van a ingresar a la cuenta de todos aquellos que quedaron sin dinero después de los tres primeros, de los dos cerca primeros de 4 retiros. millones de personas. Sí, y ahora podrían subir a 5 millones las personas que queden sin fondos para retirar con este tercer retiro, si es que no es asumido, no avanza el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sí. Mónica, ¿cómo ves tú? Porque esta fue una semana donde se habló de la falta de política, una semana en que, por ejemplo, la presidenta del Senado ha dicho que ella está disponible para el acuerdo, para el diálogo, pero tiene que ser un proceso mucho más contundente que simplemente, incluso decía ella ayer, precisamente, más allá de si planteaba el gobierno este propio proyecto de retiro de los fondos previsionales. Entonces, ¿cómo ves tú esta semana? Porque esta semana estuvo muy cargada de varios episodios, además, como los que describíamos en la columna respecto de la posición del empresariado, ¿no? Los bonos y las ayudas del Estado. A mí me gustó tu editorial porque esto del búnker a mí me parece que es una gran imagen. Ahí hay un búnker, pero hay varios búnkeres. Como la película de Hitler. ¿Perdón? Como la película de Hitler. Claro, hay uno donde está el presidente Piñera con parte de su gabinete, porque evidentemente aquí estamos frente a un choque de tren al interior del gobierno también. Aquí hay varios choques de tren. Perdona, mira que no estuvo Evópoli presente. Por eso, claro, no estuvo Evópoli. Entonces yo quiero decir que aquí hay que tener cuidado porque estamos en el medio de una de las crisis más graves de nuestra democracia. Y yo diría que la semana que viene, esta semana, donde haya anunciado un paro general para el 30, en donde en este preciso momento hay barricadas en distintos sectores de Santiago, va a ser una semana candente y decisiva para lo que viene, porque no se nos olvide que tenemos elecciones el próximo mes, que serían las elecciones más importantes en mucho tiempo, muchos años, mucho más allá de la dictadura y la democracia. Entonces, aquí está el choque de trenes del presidente, el choque de trenes, tú decías también, al interior del gobierno, pero lo que tú hablabas del empresariado, que sigue encendiendo la hoguera con frases, y yo voy a agregar una más, con entrega de dividendos escandalosos, que me gustaría después hablar de esto. Correcto, vamos. Porque efectivamente en medio de esta crisis, en donde tenemos a miles y millones de personas que están con necesidad de una inyección a la vena de ayuda, después de 13 meses de pandemia y de una paralización que tiene a las familias angustiadísimas, yo tengo la sensación que hay dos mundos, o a veces hasta tres, que no se logran mirar ni entender. Y esto entonces ha provocado esta crisis que sigue subiendo de tono. Yo agregaría a esta crisis una falta de esta confianza que se ha corroído en la ciudadanía hacia el empresariado, hacia
el sector político, la clase política. Y yo creo que si no tomamos en cuenta eso, si no se empiezan a atender, pero aceleradamente los puentes, nosotros no sé cómo se recupera gobernabilidad en un país que la necesita urgentemente, porque no puedo dejar de decir que yo les agradezco que nos reciban esta noche, porque no sé, o sea, el coronavirus está causando cada vez más estragos. Yo creo que ya hoy día todos tenemos a nuestro alrededor a alguien que ha perdido a un amigo, a un ser querido. Son casi 33.000 personas, contando los sospechosos. El DEIS además hizo un ajuste, ¿no? Eliminó entre 1.200 y 1.300 sospechosos entre enero y marzo. Pero ya estamos llegando a los 33.000. Entonces yo quisiera de verdad, yo sé que las interpreto a todos ustedes, decirle a quienes nos están escuchando, a quienes nos reciben hoy día, que necesitamos más que nunca estrecharnos las manos para enfrentar estas situaciones que son dramáticas. Absolutamente. Yasna, ¿tú dirías que esta propuesta que ha hecho el presidente Sebastián Piñera logra aplacar en parte la crisis política que se ha vivido esta semana? Al contrario, yo creo que lo que ha ocurrido en su coalición de gobierno demuestra justamente aquello, la puesta en escena de hoy día con los candidatos presidenciales, todos menos uno, Briones, que claramente quiso salir de ese Chernobyl y de alejarse de esa radioactividad que irradia el presidente Piñera, con un, escuchen bien, 9% de aprobación según la Academ, que se conoció hace poquito rato. En ese contexto, con movilizaciones que yo pongo en duda que vayan a deponerse, con un proyecto de ley que le salió desde el punto de vista fiscal más caro que el proyecto anterior, porque tiene que, para entrar al detalle, tiene que entregar 200.000 pesos a las cuentas de capitalización de quienes ya no tenían fondos para retirar. Esto del 1% como incentivo para reintegrar, porque es bien creativo, habla de retiro con reintegro. Este 1% de incentivo para reintegrar fondos es un poco engañoso, me parece a mí, porque si corre de cuenta de los empleadores, obviamente va a ocurrir lo de siempre. Se traspasa a disminución del salario de los trabajadores, sobre todo con los empresarios que hemos visto esta semana, que no les gusta subir los sueldos. Exactamente. Creo que el hecho de haber sido tan tardío demuestra que finalmente, después de un intento de demostración de fuerza brutal por parte del presidente, que lo llevó a este grado de aislamiento, a este grado de depreciación en popularidad, la más baja desde la última CEP, en pleno estallido social de 2019, esto demuestra una rendición prácticamente incondicional. No hay espacio para letra chica en este caso. Este proyecto entra en un contexto legislativo que no le va a permitir el subtexto que no sabemos que tiene este proyecto. Y además tiene una avalancha de iniciativas legales en materia tributaria que fueron aprobadas por el Parlamento. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó con votación también oficialista, 105 votos, el proyecto de impuesto a los superricos con aumento de impuesto corporativo. Se le viene esta avalancha y probablemente por eso necesite mantener este requerimiento en el Tribunal Constitucional para evitar que por la vía de reformas constitucionales se viabilicen estas iniciativas legales. Pero quedó abierta una negociación que tiene que tomar no solo el tema de las ayudas sociales en un proceso que se está prolongando en cuanto a necesidades sociales, sino que también el mecanismo de financiamiento vía impuestos. Entonces creo que aquí solo hay pérdida, lo que significa pérdida no solo para el presidente, sino que para el país, porque es ingobernabilidad finalmente. Verónica, a ver, dos cosas que hay que destacar. Claro, no está Ignacio Briones, no está Evópoli se resta. Y hoy también otro candidato presidencial o precandidato del sector de Chile Vamos, Joaquín Lavín, en una columna de opinión en El Mercurio, habla de un tercer gran acuerdo, ¿no? Hablando de que llegó el momento de sentarse en esta hora difícil para ejecutar este acuerdo, que tiene un elemento súper importante,
que lo dice en su columna, la universalidad debe reemplazar a la focalización. Y el presidente acaba de decir que las ayudas van a llegar a 15 millones de personas, 3 de cada 4 chilenos recibirán las ayudas del Estado. La pregunta es, ¿qué ayudas? Porque ahí está puesta la duda. ¿Cómo observas tú justamente estos dos elementos? Porque además la ausencia de Ignacio Briones hay que analizarla en detalle, digamos, en profundidad. Debe ser bien complicado para Ignacio Briones esta situación, considerando que él fue ministro de Hacienda y se puso tenazmente, como parte del equipo de gobierno, al primer retiro. Lo recordarán todos, Absolutamente. ¿no? Por lo tanto, ir a una reunión en que, bueno, y él salió después del segundo retiro, cuando el gobierno se vio obligado a presentar un proyecto alternativo al que tenía el Congreso. Por lo tanto, para él, ir a la Moneda a decir, sí, ok, avancemos en este tercer retiro con un proyecto presentado por nosotros, con reintegro, con todas las medidas, frenemos que la gente que tiene pensiones de rentas vitalicias pueda sacarlo, porque eso se frena, entiendo, dentro de este proyecto. Sí, se transforma en un préstamo vitalicia. Se transforma en un préstamo. Está sorteando, ¿no es cierto?, el litigio internacional ahí. Debe ser muy Claro. complejo para Ignacio Briones ir y sentarse y decir, ya sí, ok, avancemos con esto, que a mí en su momento me costó salir del gobierno. Porque más allá de que él haya querido ser candidato presidencial y que eso también haya pesado al momento de la decisión, quedó muy mal parado después de el segundo retiro. Lo cual prueba, ¿no es cierto?, que lo que está haciendo la Moneda, Verónica, no sé si tú lo ves así, es con miras a la elección del 15 y 16 de mayo. O sea, la presión, el temor de una tremenda derrota. Bueno, En la elección que viene el 15 y 16 de mayo, yo creo que es el mayor fantasma que flotó en el búnker hoy día, sí, ¿no es claro. cierto? Ahora, yo no sé si la Moneda lo mira de esa manera o si fueron los candidatos y los partidos los que lo miraron así e hicieron que la Moneda lo viera. Porque si no, no se entiende que recién hoy, en día domingo, a 4 días de haber presentado el requerimiento, estemos conociendo una propuesta distinta que se podría haber hecho llegar hace una semana, hace 10 días, hace 2 semanas. Ahora, muy breve, Mirna, yo creo que esto va más allá del 15. Yo creo que esto tiene que ver también con el hecho de si el presidente Piñera va a ser hoy capaz de completar su gobierno. Yo no estoy en la línea de que el presidente Piñera salga del gobierno. Yo creo, estoy convencida de que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que este gobierno de derecha termine el próximo 11 de marzo. Pero los esfuerzos no pueden ser de los otros. Los esfuerzos tienen que ser de Palacio. Y hay alguien en Palacio que está remando contra esos esfuerzos. Muchos, entre ellos los candidatos presidenciales, entre ellos Desbordes, apuntan de hecho a la roulette, al jefe del segundo piso, como la persona que va frenando todo lo que se puede avanzar y que es el que más escucha el presidente. A lo mejor debiera cambiar de orejero el presidente. Mónica, Qué interesante lo que acá, perdón, Sí, disculpa, no, pero por lo que favor. acaba de decirle Verónica, Sí, claro. yo creo que, bueno, es ahí donde tenemos que centrarnos. Porque dejémonos de suspicacias, de ambigüedades, lo que está en el centro del tema hoy día, ¿no? Más allá del 15 y 16, es lo que dice Verónica. ¿Puede el presidente Piñera terminar su mandato o no? Y eso tiene enormes implicancias, porque efectivamente sin pandemia, sin crisis social, económica como la que tenemos, pero sobre todo sin pandemia, con una derrota como la que tuvo el presidente en la semana pasada, en que un grupito, un poco más de una decena de diputados defendió su posición de ir al TC y votó en contra del tercer retiro. Habría habido, ¿no es cierto?, una crisis terrible, nos habríamos sumergido en una crisis institucional espantosa. ¿Qué significa eso? Que habría cambiado gabinete, que se habría llamado a una reunión de emergencia y se habría dado las luces de que aquí vamos a tener que hacer un cambio radical de políticas. Nada de eso ocurrió. Y el problema es que el presidente ya no tiene fusible. No porque tiene. en su momento, para la crisis de octubre del 2019, había un fusible, el ministro del Interior,
Pero hoy sabemos que el de ministro Delgado no tiene el peso que tenía en su momento Chadwick. Y el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Porque el ministro Larraín fue cambiado por Briones. Y después hubo otro fusible, el ministro Blumel. Pero hoy, ¿cuál es el fusible del presidente Piñera? No hay. Bueno, entonces, en ese sentido yo creo que ese es el tema. Y yo creo que hoy día, con este paro general que se está llamando para el 30, con los portuarios que vamos a tener en un ratito más, llamando a una movilización a partir de mañana, con el colegio de profesores, es decir, las organizaciones están llamando a este paro. Yo creo que el panorama para el presidente, pero como tú dices, ¿no?, se pone complejo porque pareciera que él no escucha, no ve, y ese búnker lo está perjudicando porque es un búnker que no tiene ningún cable a tierra, hacia la superficie, para mirar realmente lo que está pasando. Claro, y esa es la tremenda dificultad, ¿no es cierto?, que hace que las políticas públicas sean aún más difíciles de implementar cuando tú no logras ver el cuadro completo. Esta semana, Yasna, para no dejar pasar la otra parte de la historia, es la que marcaron los dirigentes empresariales, partiendo por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien señalaba que debido al retiro del 10% había menos acceso a mano de obra y que pareciera ser que había que subirle el sueldo a los trabajadores para poder atraer mano de obra. Siguió luego Ricardo Aristía, ¿no?, que en sus declaraciones hablaba de un estilo de vida de nuestra gente, que contra eso no hay nada que hacer, pero que él la respeta, ¿no?, que es el estilo de que si reciben un bono prefieren no trabajar. ¿Cómo ves tú? Porque aquí pareciera ser como que se hubiesen puesto de acuerdo estos dos mundos, ¿no?, para sintonizar en la misma lógica de mirar la realidad desde un prisma al menos bastante estrecho, ¿no?, para decirlo en buenas palabras. O sea, aquí hubo una seguidilla de desaciertos del presidente, pero con una comparsa de empresarios francamente insolentes, con una visión muy cavernaria de las relaciones laborales, propia pre-fordismo, para empezar. Y además con muy poco sustento ético para poder hacer las apreciaciones que hicieron. Porque si partamos por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que fue el que partió abriendo este fuego, Antonio Errázuriz, él tiene un conflicto de interés brutal con el problema del retiro del 10%, porque la Cámara Chilena, que no es un gremio en realidad, es un holding encubierto como gremio, tiene la AFP Habitat. Es controladora de la AFP Habitat. Con un socio internacional. Y tiene además Confuturo, que es una administradora de rentas vitalicias. Y digo que es un holding porque además tiene un banco, el Banco Internacional, además tiene clínicas, Red Salud, además tiene seguros, por supuesto, Vida Cámara, pero sobre todo desde el punto de vista de los subsidios. Un empresario que se permite hablar en contra de que personas vulnerables reciban subsidios, en circunstancias que la Cámara Chilena de la Construcción construye muy poco, salvo que ha tejido una verdadera máquina de succionar cuánto subsidio, cuánta franquicia, cuánto fondo público le permite echar mano el Estado. Cotizaciones obligatorias. La Cámara Chilena de la Construcción tiene una mutual, la Mutual de Seguridad, y tiene una caja de compensación. Todo eso se financia con las cotizaciones que el Estado le obliga a los trabajadores y a los empleadores a pagar. Fondos públicos. En segundo lugar, franquicias de capacitación. La Cámara Chilena de la Construcción es la OTIC más grande de Chile, que son los organismos que administran las franquicias para capacitación. Pero no contento con eso, contrata a su propia OTEC, que son los organismos técnicos que ejecutan las capacitaciones, con fondos fiscales, franquicias fiscales. En tercer lugar, tiene una consultora, por supuesto, que presta servicios y asesorías caras a organismos fiscales, a la Subsecretaría de Previsión, la Subsecretaría de Pesca y la Dirección del Trabajo. Enseguida se acoge, por supuesto, a la ley de donaciones con todas sus fundaciones y corporaciones, como la Corporación Cimiento, Fundación Reconocer, Corporación Cultural y Fundación Social. Y además tiene red de
colegio particular subvencionados, tiene 8 escuelas y un instituto, un centro de formación técnica. Y además hace lobby por exenciones tributarias inaceptables. Además, pasemos a la Sociedad Nacional de Agricultura y al señor Aristía. Pero antes te quiero invitar a todos nuestros televidentes a esta hora, ¿por qué no escuchamos mejor y seguimos, por supuesto, analizando el alcance que tuvieron las declaraciones? Vamos a partir con Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a Radio Futuro. Yo vivo en el sector agrícola, trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema, pero sí he estado en una actividad agrícola, productores de alimentos, donde se ha sido declarado actividad esencial, por lo tanto ha habido suficiente trabajo e ingresos para los trabajadores y nos falta más gente que no llega a trabajar porque la razón está en que reciben los bonos de gobierno. Y se lo digo así de claro porque lo mismo personas que buscan trabajo así lo explican, es decir, que el gobierno me está poniendo los bonos, ¿para qué voy a salir a trabajar? Ya, vamos a terminar con lo que respondió el presidente de la Confederación Nacional, de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, Juan Sutil, en Radio ADN. En mi opinión, lo que está pasando, y es una realidad misma, guste o no guste, es que mucha gente está optando por decir que yo me quedo con la ayuda del Estado y no voy a trabajar mientras yo reciba la ayuda del Estado, y por muchas razones, quizás porque no quiere trabajar, quizás porque se quiere proteger, quizás porque quiere cuidar a sus hijos, quizás porque se siente desprotegido, y pueden haber muchas razones, pero el hecho en lo concreto es que hoy día, si tú recorres el país, hay muchas empresas medianas, grandes, que están con problemas en la dotación. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de gente que quiera hoy día efectuar su trabajo. Ya, yo quiero, para seguir, digamos, abundando en argumentos, ¿no? Lo primero, yo quiero saber si hay alguien en Chile que pueda vivir solo de las ayudas del Estado y prefiere no trabajar. No, bueno, lo dejo planteado. Déjame terminar. Por supuesto, es que es interesante. El tema de Aristía. De todas maneras. Es muy importante abordar ambos. Lo de Sutil lo dijo aquí. Lo dijo en entrevista, en este espacio, en este programa, con el mismo descaro que te lo dice en esa entrevista, con la misma insolencia hacia los trabajadores. En el caso de Ricardo Aristía, bueno, la Sociedad Nacional de Agricultura también succiona fondos públicos a través de subsidios sostenedora de 20 colegios. Administradora de recursos que se triangulan desde la Corfo, desde Cercotec, desde INDAP. El señor Aristía fue rapidito a pedirle pega al gobierno en el primer mandato de Sebastián Piñera como director del INDAP, y no trepidó desde la INDAP en hacer licitaciones a la medida de sus familiares para adjudicar unos recursos fiscales por casi 500 millones de pesos para Copeval Servicio, que es de propiedad de su familia. Esto es una denuncia que hizo CIPER en 2013 y que además le costó el 2017 una querella del Consejo de Defensa del Estado por negociación incompatible y por fraude. Entonces estamos hablando de... Pero veamos cuánto ganan los temporeros. ¿Cuánto ganan? Porque ese es el tema central, ¿no? Ellos discúlpame, yo siento que ese es el nudo central. El tema central, porque ganan una miseria. No, y él dice que la gente preferiría ganar el bono antes que un buen sueldo que ofrecería el trabajo formal. Eso es lo que dice el tema central, creo yo, que es que estamos viviendo una crisis ética de un sector del gran empresariado que todavía tiene esta concepción cavernaria, lo dije al principio y lo repito ahora, de creer que el buen negocio se hace con bajos sueldos. Eso en el siglo XXI no lo implementa ningún buen empresario, pero esa crisis ética que representan estos dos empresarios con sus declaraciones tan brutales, y el presidente de todos ellos, Juan Sutil, que lo ha dicho muchas veces durante la pandemia, apunta justamente a eso, a creer que sembrando pobreza es que se gana riqueza. Bueno, yo quiero decir que el tema de los temporeros a mí me preocupa muchísimo, porque no nos olvidemos que por la frontera, como estamos por la frontera cerrada,
Las empresas agrícolas han tenido una merma notable, notoria, contundente de trabajadores extranjeros que vienen solamente peruanos, bolivianos, ecuatorianos al trabajo de temporada y que aceptan sueldos miserables para un trabajo que te deja de verdad en el suelo. Si alguien sabe cómo las condiciones en que se trabaja la cosecha de temporada, es un trabajo brutal. Yo quiero decirles que en la zona del Maule, por ejemplo, en una investigación que hicimos con Pedro Ramírez en CIPER, llegamos a entender por fin por qué había en la zona del Maule un consumo de estas pastillas para calmantes, tranquilizadores, tan alto con respecto al resto del país. Y es porque las mujeres les dan a sus hijos y a sus mujeres, a sus maridos, para poder irse al trabajo de temporada. Porque a la cosecha te hace salir a las 4:30, 5 de la mañana y volver en la noche en condiciones como trapo. Y les pagan muy poco dinero. Bueno, la única derecha en Chile que recibe inmigrantes... El mínimo y con contratos que son por temporada, precisamente. Exacto. Por 6 meses. Le dicen, después vaya, descanse, tiene una semana y... venga, y si lo necesitamos, lo recontratamos. La única derecha en Chile a la que le gustan los inmigrantes es justamente a la construcción y a la agricultura. Bueno, yo quiero decir que han burlado la ley durante muchos años, porque se permitió en Chile, lo permitieron todos, el Congreso, todo el mundo le permitió burlar la cuota de inmigrantes en el trabajo de temporada, solamente porque ellos viven de eso. Y quiero decir que además... les pagan y lo estoy diciendo responsablemente, a los inspectores de la Dirección del Trabajo. Entonces, cuando llegan, van con baños portátiles, que van para que haya baños para mujeres y baños para hombres, pero que no es verdad. No es verdad. Una cantidad de condiciones que hacen para que piensen que se respetan los derechos mínimos, elementales. Correcto, pero Verónica, lo importante que lo decíamos también en la editorial, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, esta semana calcula que apenas un 1% de los 2 millones, más de 2 millones y medio de personas que están inactivas, entendamos por qué, o sea, no porque la gente no quiera trabajar, es porque primero no pueden trabajar, segundo porque tienen miedo a enfermarse gravemente, y por un montón de razones, porque hay desempleo. Y solo el 1% está inactivo porque ha recibido o un bono o el 10%, Verónica. Sí, y no solo eso, hablan de flojera los empresarios ayer, eso es lo que hablan directamente e indirectamente también, ¿no? Cuando hablan de la idiosincrasia. Pero yo les recordaría a los señores Aristide, Errázuriz y Sutil que tienen que revisar la encuesta de protección social que se conoció el viernes. Así es. Donde se muestran que las tasas de depresión se han disparado entre los trabajadores en pandemia. Una depresión que se maneja con tranquilizantes, que ya sabemos que era muy importante. Está en un 25% en el caso de los hombres y en un 39% en el caso de las mujeres. Entonces, ¿es flojera o es cansancio? ¿Es agotamiento? ¿Es este burning out del que hablan los entendidos, no? Diría también que se trata de cansancio que viene no solo de la pandemia, sino de años sin vacaciones, porque, por ejemplo, en la construcción, donde los sueldos, me explicaban esta semana, no son tan extremadamente bajos. El mínimo más gratificaciones, que da unos 400.000 pesos, lo gana un jornalero, aunque ya no se contrata por jornales, sino por obra, un jornalero que está recién llegado, pero un maestro que tiene algún tipo de conocimiento en particular puede ganar entre 600 y 800, un capataz alrededor del 1.000.000. Eso en la construcción, distinto de lo que pasa. Pero la cesantía en la construcción es altísima en este momento. Pero menos de lo que sería si no hubiese este acuerdo entre la Cámara Chilena de la Construcción y el Ministerio de Economía, que les permite operar como si fuesen una actividad esencial. Claro, y ahí también hay una decisión económica, porque estamos hablando de 400.000 personas que trabajan en la construcción y por lo tanto, si tú paras la construcción,
indefinidamente, tienes 400.000 personas Correcto. más en sus casas. Y esa es una decisión no necesariamente sanitaria, aunque se entiende que están tomando todas las medidas, sino también económica. Pero déjenme decirles solo una cosa más. Yo creo que aquí el problema con los empresarios es que no se hacen cargo de una política que ellos han defendido permanentemente, la de la oferta y la demanda. Si el señor Errázuriz dice, pucha, no quieren venir a trabajar, entonces parece que vamos a tener que subirle el sueldo. Sí, pues señor Errázuriz, esa es la ley de la oferta y la demanda. En este momento es usted el que necesita que esos trabajadores vayan y por lo tanto, si no encuentra trabajadores por el sueldo que usted les está ofreciendo, efectivamente va a tener que pagar más. Bien, pues vamos a tener que irnos a una pausa. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el abogado constitucionalista Javier Couso, porque independiente de lo que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera, la situación en el Tribunal Constitucional sigue. Y también les quiero contar que vamos a estar teniendo una entrevista que hizo nuestra compañera Alejandra Matus al joven Roberto Campos. Él es el profesor que está él está enfrentando, digamos, un juicio respecto de lo que pasó tras el estallido social, antes del estallido, porque esto ocurre un poquito antes, ¿no? Cuando se produce la rotura de un torniquete. ¿Se acuerdan ustedes? Un caso muy emblemático porque sobre él se ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Fiscalía está pidiendo 8 años de presidio. Vamos a estar en los siguientes bloques también con esta entrevista y vamos a ver un adelanto ahora. Yo había terminado la jornada y me encuentro con una protesta, ¿sí? Yo tenía que hacer clase en otro lado, una clase a domicilio, y me encuentro con que habían como 100 personas que estaban esperando entrar al metro San Joaquín, y yo me uní. Y recordé que habían hablado sobre una convocatoria y ahí era mucha gente y de todo este sector, porque es un sector universitario. Y abrieron la puerta cedió de tanto... ¿Con la presión? Sí. Y empezaron a saltar los torniquetes. Y se empezó a llegar más gente y se hizo como una suerte de gradería en el estadio donde la gente ovacionaba, se cantaban consignas, evadir, no pagar, otra forma de luchar, por ejemplo, y miles de otras consignas políticas. Y alrededor de los torniquetes se generó un círculo y de repente alguien random toma un cortafila y le empieza a pegar. Después se une otra persona. Y yo, que he sido víctima de este sistema tan abusador, sentí empatía en esa rabia colectiva, histórica, y recordé todo esto, lo que había pasado, mi proceso por la universidad, y en el fondo la vida que es tan precarizante, que me dio rabia, me indigné y participé. ¿Cuáles son tus pensamientos en este minuto? Es un dolor de guata porque estoy consciente de que estamos peleando contra un monstruo que es muy poderoso, y yo espero que la misma presión social que me ayudó a salir ahora no me deje entrar, porque sería absurdo. O sea, ya córtala. ¿Cómo me voy a mandar preso por patear un torniquete? Bueno, aquí en este documento que tiene 18 páginas, aquí también lo sorprendente es la cantidad de pruebas testimoniales. Fíjate, acá yo tengo testigos en contra mío, son 46, de los cuales 33 son carabineros y funcionarios de la PDI. ¿Había ese día 33 policías? No, porque esto, como te decía, fue algo espontáneo, y yo pienso que deben ser quienes estuvieron en mi investigación y quienes participaron en todo este proceso. Quiero creer eso. ¿Te consideras un preso político? Sí. ¿Por qué? Porque existe esta herramienta política de la Ley de Seguridad del Estado que me fue invocada. ¿Y quién es la persona que puede invocar esa ley? El Ministerio Público. Porque quieren encarcelarme, porque quieren amedrentar a la población, quieren hacer de mí un castigo ejemplar. Eso es lo que quieren.
Bien, pero lo que pase con el Tribunal Constitucional sigue su curso, más allá del anuncio que haya hecho esta noche el presidente Sebastián Piñera. Recordemos que el gobierno presentó un requerimiento ante el TC para bloquear el tercer retiro de los fondos previsionales, el proyecto emanado desde el Congreso. Y estamos justamente para ahondar en los alcances que este otro derrotero político tiene con el académico de la UDP, también académico de la Universidad de Utrecht, Holanda, Javier Couso. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta noche, abogado constitucionalista. Gracias a ustedes, Mirna. A ver, abogado, nosotros hemos conversado acerca del momento que está viviendo el Tribunal Constitucional y decíamos, usted decía en una de las entrevistas que tuvimos esta semana, usted señalaba que la decisión del gobierno de recurrir al tribunal inflamaba a un tribunal que está en una situación políticamente hablando y de configuración interna muy compleja. Y yo quiero preguntarle hasta qué punto diría usted que este anuncio que ha hecho el presidente descomprime esa situación que está viviendo hoy el Tribunal Constitucional. A ver, yo diría que esto descomprime un poco la situación política general, pero al interior del Tribunal Constitucional esto sigue siendo un problema, por distintas razones que puedo señalar ahora. Lo que ocurre es que el presidente está actuando como si el Tribunal Constitucional fuera la bancada más leal que tiene. Es como una especie de... No sería barra brava. O de último recurso ante cuando pierde todo, incluso a nivel parlamentario dentro de su coalición. Y esa manera de aproximarse al tribunal, a los ojos de la ciudadanía, hace aparecer al tribunal como un órgano partisano, no como un árbitro imparcial. Normalmente los tribunales constitucionales juegan el rol de interpretar la Constitución, pero hay que recordar, el presidente en las declaraciones que acabamos de escuchar hace un rato, explicaba cómo el tribunal se pronunció categóricamente. La mitad dijo que la otra mitad estaba totalmente equivocada y que estaba traicionando su deber de ser leal a la Constitución. O sea, tenemos un órgano, el Tribunal Constitucional, quebrado, no solo en el eje ideológico de sensibilidades políticas de derecha o de izquierda, sino que por relaciones personales entre personas que están en la misma sensibilidad, por decirlo así. Entonces, esto es un presente griego de todas maneras, porque creo que la insistencia del presidente en mantener el requerimiento es porque anticipa otras reformas constitucionales, por ejemplo el impuesto a los superricos, donde su coalición normal en el Parlamento podría tener defecciones, y a mí me parece que ese derrotero solo va a tensar más a una institución cuya sobrevida en el proceso constituyente está en juego. El tribunal, para volver a estar en la nueva Constitución, requiere 2/3 de todos los convencionales constituyentes. Si no tiene 2/3, probablemente la Corte Suprema se va a quedar con sus atribuciones. Abogado, usted se ha planteado contrario a la acusación constitucional que está planeando la oposición en contra del presidente Piñera, que no solamente por el retiro, está invocando la causal de poner en peligro la seguridad de la nación, que es la seguridad de los nacionales finalmente. Entonces, ¿está o no comprometida la seguridad de los nacionales cuando no se les brindan recursos suficientes para poder protegerse de la pandemia, o cuando se está desarrollando una estrategia de contención de pandemia completamente errada, fallida, que no responde a los estándares? Entonces, ¿puede interpretarse esta causal de acusación constitucional o de destitución del presidente en esos términos? Porque seguridad de la nación es un concepto que además jurídicamente ha sido utilizado de manera bien amplia, entiendo. A ver, yo me he manifestado contrario a la acusación constitucional, primero porque lo que escuchamos en la semana fue que el motivo era por recurrir al Tribunal Constitucional. Esa fue la primera vez que escuchamos resucitar la idea de una acusación constitucional, digo, después de noviembre, diciembre del año 2019. Por tacaño, también decía algún parlamentario del Partido Socialista. Diputados que yo respeto mucho, pero que deben haber estado muy inflamados durante la semana. Boric planteó por notable abandono de deberes, y esa no es una causal que se aplica al presidente. O sea, vimos una improvisación, una desprolijidad que a mí me hace pensar que lo que había era más que nada
una pulsión muy entendible por la irritación ante lo que el presidente acaba de deshacer. El presidente acaba de acudir al rescate económico de millones de chilenas y chilenos, pero en las acusaciones constitucionales la idea de abiertamente haber comprometido el honor y la seguridad de la nación jurídicamente se ha entendido históricamente como algo que pone en peligro la seguridad externa del país. No es. Pero no hay doctrina en el otro sentido. Hay doctrina para los dos lados. Esto es un poco como lo que le pasa al Tribunal Constitucional. La mitad de los integrantes del tribunal dijeron que era abiertamente inconstitucional el segundo retiro, la otra mitad que era abiertamente constitucional el retiro. Cuando hay estas cosas en que la doctrina se divide mitad y mitad, yo creo que la palabra abiertamente, haber puesto, es un adjetivo que denota que tiene que ser grosera. Lo que pasa es que el presidente acude o requiere al Tribunal Constitucional sosteniendo que es su deber constitucional, porque es una herramienta que efectivamente considera la Constitución. Y probablemente los parlamentarios van a sostener lo mismo. Existe esta herramienta para enfrentar un peligro al que se está sometiendo a los nacionales y las nacionales, por lo tanto es nuestro deber recurrir a ella. Ambos son instrumentos que existen en la Constitución, ninguno es ilegal. El presidente no está obligado a recurrir al Tribunal Constitucional. De hecho, si hubiera estado obligado, habría faltado groseramente esa obligación en el primer retiro. Claro. Si está obligado hoy día a recurrir al tribunal, entonces, ¿por qué no lo hizo en el primero? Ergo, no estaba obligado a la primera vez. No. Es una atribución. Yo creo que en una acusación constitucional contra un presidente de la República, el criterio de que hay que ser responsables, porque cuando escuchaba el argumento tercero, porque esto ha sido un poco como esas actitudes un poco reactivas. Primero porque presentó la acusación, el requerimiento del TC. Era un mal argumento. Notable abandono de deberes. Ese en realidad no estaba en la Constitución. Saquemos entonces la pandemia. La mitad de los líderes del mundo probablemente, en América Latina ciertamente, tendrían que ser removidos, porque yo no voy a defender la forma en que este gobierno ha manejado, digamos, la pandemia, pero ciertamente no es el campeón mundial, digamos, de negligencia, es una tarea difícil. Yo creo que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, como dicen los abogados. Es el último recurso ante alguien como Bolsonaro. Piñera podrá ser muy desagradable para muchos de nosotros, pero no es Bolsonaro en materia de manejo de la pandemia. Alguien que es activamente un negacionista, que busca, que no tiene ninguna consideración por la salud de la población. Yo creo que, francamente, no se dan las condiciones de último recurso, porque además, pensemos en las consecuencias de esto. El Congreso, ¿sí? Disculpe, abogado, ahí lo quiero llevar, porque quiero sacarlo del Tribunal Constitucional, porque creo que el tribunal no es el único, como mismo lo hemos dicho desde tu editorial, ¿no? El Tribunal Constitucional es una pieza del engranaje en el que estamos. Entre paréntesis, yo estuve buscando las alertas que le hicieron al presidente y a los ministros de salud desde el principio de la pandemia y que se mantuvieron desde el Colegio Médico. Por ejemplo, y lo quiero ejemplificar en Cristóbal Cuadrado, que es académico de la Escuela de Salud de la Universidad de Chile y dirigente del Colegio Médico. Desde el ministro Mañalich, la conducción claramente estuvo orientada a incrementar la capacidad de respuesta del sistema y no a detener la cadena de contagios. O sea, hay una estrategia permanente y sostenida que tú puedes avalar y presentar frente a cualquier tribunal, entre comillas. Y agrega, si no somos capaces, en otra ocasión, de garantizar a las personas, a los ciudadanos, que les vamos a mantener sus ingresos, si no les damos realmente protección, ¿cómo podemos esperar que estén dispuestas a respetar las cuarentenas y a colaborar con la trazabilidad, que es la pieza angular para detener los contagios? Abogado, ¿cuál es el escenario de último recurso en el que pareciera que algunos actores se están ubicando en estos minutos, en estos momentos, frente al presidente y frente al gobierno?
A ver, yo creo que voy a insistir en lo que ha sido históricamente la acusación constitucional. La acusación constitucional tiene esta característica que es un juicio jurídico-político muy distinto a la moción de censura por negligencia, incluso, de un gobernante propio de sistemas parlamentaristas. El presidente Piñera, si fuera un primer ministro, ya no sería primer ministro. Habría sido objeto de una moción de censura parlamentaria y se habría convocado a nuevas elecciones probablemente, o habría habido un recambio al interior de su coalición, si es que su coalición todavía controlaba el Parlamento. Pero en un sistema presidencialista, la crisis constitucional que involucra remover a un presidente por causales que están en el filo, yo creo que estuvo más en el filo la primera acusación por violaciones a derechos humanos en noviembre, diciembre del 2019, y que le costó el cargo al ministro del Interior. Yo me opuse también a esa acusación constitucional porque creo que es que había que buscar un nexo muy claro de dolo, de intención por parte del presidente, y sin embargo ahí no se procedió a avanzar en la acusación constitucional. Mi impresión en este momento es que además la oportunidad es muy mala. El Congreso tiene una baja estima por parte de la población y tendría que elegir al presidente de la República por los próximos 10 meses. ¿Y cuál entonces es la alternativa que tenemos de poder encontrar una salida de gobernabilidad que nos permita seguir transitando por este túnel tan oscuro, ¿no? El presidente lo ha hecho difícil, incluso lo que hoy día estamos celebrando que va a descomprimir es un hecho. La forma en que lo hizo es un ejemplo de alguien que hasta cuando pierde trata de aparecer ganando, y perdió la oportunidad de haber convocado a la oposición para realmente haber hecho un esfuerzo de unidad nacional, dado que estaba dispuesto a conceder lo que concedió hoy día, que no es poco desde el punto de vista de lo que es la posición del gobierno. Está compleja la situación, pero yo creo que a puertas de un proceso que estamos hablando de medio siglo, como la posibilidad de elaborar democráticamente una constitución, todo el ruido que generaría una acusación constitucional y hasta una consideración no jurídica, sino que política, haría más complicado lo que ya es difícil. Es demandante obtener 2/3 para acordar una nueva constitución. No puede ser que ese grupo se abstraiga, que las convencionales y los convencionales constituyentes se abstraigan de un clima tan crispado. El presidente tiene que poner más de su parte para que bajen las revoluciones. Hemos visto... Abogado Couso, perdón. Para sacarlo de la acusación constitucional, preguntarle por la posibilidad de que se inhabilite a María Luisa Abram, como están planteando algunos parlamentarios. ¿Es posible? ¿Usted lo ve como...? A ver, la decisión la tomaría la mayoría del tribunal sin la participación de la afectada. A mi juicio, ella debiera dar un paso al costado en este caso, debiera abstenerse de decidir, pero no por las razones que han planteado los parlamentarios. Con todo respeto. ¿Hay conflicto de intereses en la presencia de María Luisa Abram en el Tribunal Constitucional? Pero no por la razón que han dado los parlamentarios. Los parlamentarios dicen que al hacer público su voto dirimente, eso habría prejuzgado respecto a este caso. Me parece que eso no tiene ninguna posibilidad de ser, de ser plausible. Mucho más grave, me parece a mí, el hecho de que a la luz de la ley de probidad, la ley 20.880, que define en qué consiste el conflicto de interés y dice circunstancias que resten parcialidad a un funcionario público en asuntos de su competencia. Yo esta semana he recordado cómo el año 2014, a 18 meses de asumir el cargo de ministra del Tribunal Constitucional, la ministra Abram se reunió con el entonces candidato Sebastián Piñera para una reunión político-electoral, de análisis de estrategia político-electoral. Esto fue publicado por el diario Mercurio.
Pero eso no tendría nada de raro considerando que ella fue jefa del segundo piso en el primer gobierno. Nunca en la historia del Tribunal Constitucional un miembro activo se reunió con un candidato. Al menos públicamente. Al menos públicamente. Esto fue publicado, yo mandé como director del programa de Derecho Público a la Universidad de Diego Portales una carta al día siguiente diciendo que esto era inconcebible en una democracia constitucional. Traten de pensar que si es el árbitro, o una de las integrantes del ente que va a definir conflictos constitucionales de la mayor importancia, estar en una reunión de estrategia político-electoral podría llevar a esa persona, como hoy, a ver qué es electoralmente mejor para Piñera o para su sector. Eso, a mi juicio, la inhabilita totalmente a la luz de la ley de probidad, que es posterior, es del 2015, al evento que estoy contando, pero que ya era obvio que un juez constitucional no se reúne a hacer estrategia electoral con un candidato. Abogado, pero después de la ley de probidad es ilegal, además. Abogado, usted partió diciendo que el TC es un órgano quebrado. Sin embargo, ¿debiera en la próxima Constitución ser considerada la existencia de un tribunal constitucional? Lo que yo entiendo es que en el 90% o más de los países existe algún tribunal, alguna corte, o está la Corte Suprema para revisar la constitucionalidad de las leyes. A lo mejor con menos facultades, a lo mejor con un sistema distinto de selección de sus integrantes. A ver, en el panorama mundial hay de todo. Nueva Zelanda y el país que yo conozco más porque enseño ahí, Holanda, no tienen ni una Corte Suprema que revise la constitucionalidad de las leyes, ni un Tribunal Constitucional. O sea, uno escucha aquí frases al voleo. No existe democracia sin justicia constitucional. Eso no es así. ¿Ya? Existe un panorama, un mosaico muy variado, pero lo que está claro es que más allá de si está alojado en la Corte Suprema o si se crea otro Tribunal Constitucional, lo que importa es que los jueces sean realmente imparciales y que hablen ojalá con una sola voz. Les puedo contar una anécdota muy interesante que nos tocó vivir como facultad el año 2014. Estaba presente buena parte de los actuales ministros. Nos visitó Susanne Baer, una de las más importantes juezas de la Corte Federal Constitucional de Alemania. Ella fue invitada a un almuerzo con todos los integrantes del tribunal chileno y les dijo lo siguiente: para nosotros, los alemanes tienen derecho a saber qué significa la Constitución, no para la mitad del tribunal, que signifique A, y para la otra mitad Z. Entonces, los casos realmente emblemáticos, difíciles, nos vamos a una especie de retiro y tratamos de lograr, nadie se va hasta que no hay un 80% de las juezas y jueces de acuerdo con una posición, porque cuando el presidente habla de que hay que respetar la Constitución y que por eso va a insistir en el retiro, está hablando de un fallo que por primera vez en la historia chilena constitucional declaró que una reforma a la Constitución era inconstitucional. No por asuntos de quórum, sino que por el fondo. Esto es una innovación que habría meritado un fallo unánime o un fallo del 90%. Fue un empate 5 contra 5 con un voto dirimente. Entonces, el grado de incerteza que hay sobre qué significa la Constitución, la sensación de que es un botín el tribunal, que hay que meter a personas cercanas, porque es una forma de ganar por secretaría. Eso no puede seguir existiendo. Yo soy partidario en lo personal de que la Corte Suprema sea la que asuma la justicia constitucional en Chile. La Corte Suprema podrá tener muchos defectos, pero tiene 200 años y con todos sus problemas no está percibida por los chilenos como un órgano totalmente politizado. Y así era antes. Y así era antes. Abogado, quiero invitarlo a que se quede con nosotros porque queremos establecer contacto a esta hora con el dirigente, el presidente de la FENASPOR, que es la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, porque la Unión Portuaria ha estado realizando una serie de manifestaciones, anunciaron un paro para mañana a las 15 horas en rechazo a la decisión del gobierno de recurrir justamente al Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto Tercer Retiro, y justamente estamos ahí también con Jorge Retamales. Señor Retamales, muchas gracias por su tiempo con nosotros y preguntarle, ¿está realmente la Federación en condiciones de asegurar este paro para mañana? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los alcances? Hola, buenas noches a todas y a todos los que están en su casa.
Sí, nosotros hemos estado analizando, ¿cierto?, después del anuncio, ¿cierto?, del gobierno, y nosotros mantenemos la paralización para el día de mañana. De hecho, nos vamos a reunir en el transcurso del mediodía para poder seguir analizando lo que nos vayan diciendo todos nuestros asesores, para poder salir a movilización a eso de las 15 horas. O sea, se mantiene la paralización a nivel nacional de los 25 terminales portuarios de Chile. Señor Retamal, buenas noches, habla Mónica González. Yo le quería consultar sobre la importancia del paro que ustedes están planteando, considerando que ustedes, si paralizan los 25 puertos, están en los hechos, ¿no?, paralizando el suministro de materias esenciales para el país, lo que significa una situación bastante crítica, además de la que ya tenemos. Ustedes están conscientes de esa situación, ¿no? Sí, estamos súper conscientes, pero no podemos quedar ajenos, ¿cierto?, a lo que hoy día está pasando en el país. Nosotros, primero que todo, quiero transmitir algo que siempre se refleja cuando los trabajadores portuarios salen a movilización, y es de que hay partidos políticos o que según el gobierno de turno que esté, ¿cierto?, nosotros efectuamos paralizaciones. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, solamente nosotros nos guiamos, ¿cierto?, por lo que nos dicen o nos señalan nuestras bases, ¿cierto?, y nuestras familias vemos que hoy día hay un sufrimiento mayor en el país, y eso son los temas sociales los que a nosotros nos mueven, ¿cierto?, de salir a paralización, hoy día obviamente con el distanciamiento social que corresponda, y en la ayuda de cada familia que nosotros tenemos. Tenemos muchos familiares, ¿cierto?, que hoy día lo están pasando muy mal, que nos están clasificando, ¿cierto?, a los bonos que hoy día está entregando el gobierno como mitigación, y por ellos tenemos que ir en la ayuda, ¿cierto?, y solidarizar con toda la gente, ¿cierto?, del país, porque vemos día a día nosotros cómo sufren, ¿cierto?, y hay muchas personas inclusive que la están pasando demasiado mal. Buenas noches, señor Retamal. Respecto de los mecanismos de protección social que se han desplegado por parte del gobierno y de acuerdo a las situaciones bastante heterogéneas contractualmente que tienen los trabajadores portuarios, ¿cuál ha sido el grado de recepción de bonos de clase media, ingreso familiar de emergencia? ¿En qué porcentaje lo han recibido o ninguno? ¿Nos podría informar sobre cuál es el panorama de vulnerabilidad que están enfrentando? Bueno, nosotros como trabajadores portuarios, gracias a Dios, lo hemos mantenido con trabajo, hemos trabajado toda la pandemia, no tenemos el problema, no hemos tampoco sido capaces, ¿cierto?, de recibir ningún bono. Nosotros no hemos recibido ningún bono de parte del gobierno, no calificamos, ¿cierto?, en ninguna instancia. La señal de nosotros es solamente ir, ¿cierto?, en ayuda de todas las personas que hoy día no están recibiendo esos bonos. Como dije anteriormente, nosotros tenemos muchas familias y vemos cómo San Antonio y el país está sufriendo, y por ello nosotros somos los que salimos a la calle o hacemos la paralización que hoy día se están viviendo. El llamado que se hace para el día de mañana es netamente, ¿cierto?, en la ayuda de las familias que no están recibiendo los bonos, ya que nosotros nos mantenemos con trabajo y obviamente también tenemos a mucha gente que ayudar. O sea, todo trabajador portuario a nivel nacional tiene a una u otra persona, familia directa o indirecta que ayudar, ya que hay muchas personas que perdieron su trabajo y tampoco por no poder demostrar cierto ingreso o algo más, tampoco están calificando. En ese sentido, es solamente social, es un tema netamente social. Señor Retamales, y el anuncio del presidente de hoy del envío de un proyecto desde el Ejecutivo para favorecer un tercer retiro con reintegro, ¿sí? ¿No les parece suficiente como para no paralizar mañana? Lo que pasa es que haciendo un análisis rápido de lo que hoy día puso, ¿cierto?, en la mesa el gobierno, el presidente de la República, vemos que a la larga, ¿cierto?, nos va a jugar en contra a los trabajadores y también al país, porque
el empresario, ¿cierto?, nos va a pasar la cuenta cuando lleguemos a la negociación colectiva o cuando tengamos que recibir algún tipo de aguinaldo. Estos van a ser inferiores o no vamos a progresar, ¿cierto?, en temas de subir los salarios, porque por este 1% que hoy día ellos van a tener que poner, eso va a quedar estancado. O sea, vamos mermados, ¿cierto?, que en el futuro haya un aumento de sueldo por lo que hoy día está proponiendo el gobierno. Y además de eso, nosotros, el país, ¿cierto?, los ciudadanos siempre queremos sacar, ¿cierto?, los impuestos, queremos sacar los impuestos, y lamentablemente con esto vemos que no va a ser. O sea, vamos a seguir pagando más impuestos, ¿cierto?, para poder cubrir lo que hoy día está proponiendo el gobierno. Sí, señor Retamales, para seguir entendiendo lo que le preguntaba Mónica, ¿no? Este alcance que tiene esta decisión, porque estamos en un momento súper complejo del país, entonces yo entiendo que ustedes también están en coordinación con organizaciones internacionales que estarían solidarizando con este paro. ¿Me puede explicar cómo va a ver, se va, digamos, a materializar aquello y de qué forma también esto va a impactar justamente en lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, en primera instancia sí, nosotros como trabajadores vamos a salir a esta movilización. El alcance tiene un alcance infinito y el tema internacional puede llegar inclusive a bloquear las cargas que salgan de Chile. Eso es algo que nosotros hemos estado evaluando, hemos estado en conversaciones con ellos. Y obviamente eso, si el gobierno no pone posturas, ¿cierto?, que lleguen a todos los trabajadores y que lleguen a toda la clase social, ¿cierto?, de este país, obviamente es una herramienta que podríamos utilizar. Bien, señores Retamales, queremos darle las gracias también por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a ver mañana cómo se va a expresar esta movilización y, por supuesto, entendiendo, ¿no?, que usted nos ha asegurado que estarían coordinadas todas las instancias respectivas para que efectivamente esta movilización se materialice en los términos que usted ha planteado. Muchas gracias, señor Retamales, y nosotros aquí en el estudio. Quería decir, sí, dígame. Quería solamente decir algo más, o sea, nosotros también vemos como trabajadores que el gobierno hoy día no está preocupado, ¿cierto?, con el tema de nuestras pensiones futuras. En el tiempo ninguno de los gobiernos, ¿cierto?, se ha interesado en este sentido, en mejorarla. Nosotros lo que analizamos hoy día y vemos que lamentablemente el gobierno de lo único que está preocupado es de que la AFP, ¿cierto?, queden sin los dineros correspondientes que ingresan mes a mes para poder efectuar sus funciones, ¿cierto?, para poder seguir haciendo más empresas. Eso es lo que nosotros vemos desde acá, porque si ellos hubiesen tenido la intención del principio de poder mejorar las pensiones de cada chileno, hoy día vemos que nosotros somos trabajadores portuarios y vemos cómo las personas de más edad, ¿cierto?, llegan a disfrutar en los cruceros acá a San Antonio, ¿cierto?, y a todas las costas de Chile, pero lamentablemente nuestros adultos mayores hoy día no pueden salir a ningún lado porque apenas llegan a fin de mes. Entonces ese análisis también está, ¿cierto?, en la vereda de los trabajadores portuarios y algo que nosotros tenemos que ir mejorando. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Retamal. Hasta luego, buenas noches. Abogado, a ver, esto es parte también de una serie de situaciones que se fueron generando esta semana, ¿no? No solo esta movilización está planteada, sino que de otras ramas, incluso el Colegio de Profesores, en fin. El paro del 30, ¿no? Exacto, el famoso paro. Por eso, volvamos al punto inicial. Acá hay un choque de poderes, ¿no? Y aquí le pregunto, más allá del Tribunal Constitucional, está el Poder Ejecutivo, estamos hablando del Parlamento, ¿no es cierto?, el Poder Legislativo, el Tribunal, por otro lado, y en la base, ¿no es cierto?, una sociedad y una ciudadanía que está seriamente afectada también, cansada, ¿no es cierto?, por todo lo que ha significado el impacto de la economía, pero también el impacto de la crisis sanitaria. ¿Cómo ve usted esto que acabamos de conversar? Yo creo que me recuerda lo que se plantea en otros países también, donde pasa lo mismo. Las instituciones públicas, el derecho constitucional, el diseño, la ingeniería constitucional no es suficiente para manejar este tipo de crisis. Uno requiere gestos, esto lo ha documentado alguien como Steve Levitsky y Ziblatt. Hay normas no escritas de la democracia, normas de moderación, de
de realmente dialogar. El gobierno, yo creo que hoy día debe estar celebrando, pero es algo muy cortoplacista. La forma en que se hacen las cosas es tan importante como el fondo. Acá hubo la posibilidad, y en eso Lavín tenía, yo creo, razón, de sentarse realmente a conversar, porque hay mucha desconfianza. Y hay muchas buenas razones para que haya desconfianza respecto al gobierno. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, sentarse a conversar, retirar ese requerimiento, porque no es cierto que está obligado a hacerlo. Porque está el pecado original del primero que no lo hizo, digamos. ¿Y por qué es una atribución? Porque el maximalismo constitucional es tan negativo como en cualquier otra área. Entonces, me parece a mí, hay ciertas normas no escritas que hacen que funcione o no un proceso constituyente incluso. A mí me parece que no basta con lo que ocurrió hoy desde el punto de vista del procedimiento. Por supuesto que va a descomprimir en el sentido económico, en el sentido sanitario, pero hay una urgente necesidad de rehabilitar la idea de acuerdos como algo diferente a esa mal llamada democracia de los acuerdos, donde si no había acuerdo prevalecía la legislación de la época dictatorial. Perdón, Javier, de alguna manera, el requerimiento del gobierno ante el TC resulta ser el epítome de la renuncia a hacer política, finalmente, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es hacer política ganando por secretaría, por decirlo así. Hacer política, creo que lo planteó un parlamentario de oposición, decía que el subsecretario Gali era el único integrante, digamos, del comité político con el cual ellos podían hablar. La ausencia, lo reactivo que ha sido el gobierno. Piensen esta semana, estoy improvisando, la sensación de que se podía dar más y se esperó hasta el último minuto, con 9% de aprobación, para entregar. Eso le está haciendo un daño enorme al país y quedan todavía 11 meses antes de que entregue la banda presidencial el presidente Piñera. Entonces, francamente, creo que es una muy mala idea sacar cuentas alegres por parte del gobierno esta noche. Javier Couso, abogado constitucionalista, queremos darle las gracias por estar con nosotros esta noche y le queremos regalar, no por el tema de protocolo sanitario, no se lo voy a pasar directamente el libro de Penguin Random House, es Voces No porque de Mujer. no te haya gustado lo que dice. No, imagínese. Al contrario, estamos súper agradecidas de que haya estado con nosotros, porque siempre además sumamente clarificador. Gracias de verdad por toda la capacidad, ¿no es cierto?, de analizar un tema que por supuesto también es bastante complejo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a estar al regreso con la entrevista exclusiva de Alejandra Matus al profesor Roberto Campos, el profesor, ¿no es cierto?, a quien se le ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado por haber participado en la rotura de un torniquete 2 días antes del estallido social. Ya volvemos. El 17 de octubre de 2019, un día antes del estallido social, la estación del Metro San Joaquín sufrió daños en sus torniquetes y validadores. Entre las personas que estaban en ese lugar estaba Roberto Campos, 35 años, profesor universitario. El delito que le imputa el Ministerio Público es el de daño calificado, pero además hay una aplicación, en este caso, ¿no es cierto?, que ha invocado el gobierno, de Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que haría que su pena de cárcel, en caso de ser condenado, llegara incluso a más de 8 años de presidio. Alejandra Matus conversó en exclusiva con Roberto Campos y esto es lo que se desprende de esa conversación, que queremos también dejar sumamente claro. Se respetaron todos los protocolos sanitarios y es por eso que ustedes lo van a ver a ambos sin mascarilla. Vamos con la entrevista. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. Vengo de Chile común y corriente, es el que no salen comerciales de TV, donde los rivales se abren porque el social de cuidado con quedar.
Nos encontramos con Roberto Campos, el profesor que fue detenido en la protesta por romper un torniquete del metro y sobre quien se ha pedido una pena de 8 años de presidio, incluyendo la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, me esperaba este día iba a llegar en algún momento. Cuando yo salí en libertad el 23 de diciembre del 2019, pasaron como 3 días, tuve la audiencia de formalización y hasta el día de hoy mi caso ha estado estancado en nada. Fiscalía ya no pudo seguir pidiendo más tiempo de investigación y es por eso que ahora se lleva a cabo el cierre de la investigación, y ayer me llegó la acusación formal de Fiscalía para decirme que me están pidiendo 8 años de prisión. Roberto, quiero que vamos a partir de mucho antes y vamos a llegar a esta acusación. Cuéntame un poquito de ti, dónde naciste, cuál ha sido tu vida, tu familia. Yo nací en Macul, nací el año 83, mi padre... perdí a mi padre siendo muy niño, como a los 5 años. Nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos y desde entonces me crié con ellos. La prensa te presentó como profesor. ¿Cómo llegaste a la docencia? Llegué a la docencia por la necesidad de pagar el arancel de la universidad, porque yo entré a la Cato a estudiar matemática. Me gustaba la matemática pura y claro, yo venía de un colegio proletariado, formador de mano de obra deshumanizada, un colegio con números. Ese fue mi paso en la enseñanza básica y media. Y en contra de todo pronóstico, yo di la PSU, la prueba de aptitud en ese tiempo, y me fue bien en matemática porque siempre me gustó la matemática. Yo estoy escribiendo un libro actualmente sobre mi experiencia en la cárcel de alta seguridad y sobre la revuelta social. Y ahí también cuento más o menos con más detalle cómo es mi vida. ¿En qué situación estabas cuando ocurrió el estallido? El día 17 de octubre. ¿Sí? Bueno, yo ya me había egresado hace harto tiempo y el año 2019 yo estaba haciendo clase en una universidad también burguesa, la Universidad del Desarrollo. ¿Y qué pasó el día, cómo llegaste al torniquete famoso? Yo había terminado la jornada y me encuentro con una protesta, ¿sí? Yo tenía que hacer clase en otro lado, una clase a domicilio, y me encuentro con que habían como 100 personas que estaban esperando entrar al metro San Joaquín, y yo me uní. Y recordé que habían hablado sobre una convocatoria. Y ahí era mucha gente y de todo este sector, porque es un sector universitario. Y abrieron la puerta cedió de tanto... ¿Con la presión? Sí. Y empezaron a saltar los torniquetes. Empezó a llegar más gente y se hizo como una suerte de gradería en el estadio donde la gente ovacionaba, se cantaban consignas. Evadir, no pagar, otra forma de luchar, por ejemplo. Y miles de otras consignas políticas, y alrededor de los torniquetes se generó un círculo y de repente alguien random toma un cortafila y le empieza a pegar. Después una otra persona, y yo, que he sido víctima de este sistema tan abusador, sentí empatía en esa rabia colectiva, histórica, y recordé todo esto, lo que había pasado, mi proceso por la universidad,
Y en el fondo la vida que es tan precarizante que me dio rabia, me indigné y participé. Ojo, esto fue algo súper espontáneo, no fue planificado. No estaba planificado, ni acordaron juntarse. Claro, pues de hecho, prueba de ello es que estábamos a cara descubierta. Claro. ¿Sí? Y se metió uno, después otro, y cuando los torniquetes ya estaban rotos, yo dije, ya me voy a meter. Y fui con estos plásticos que están en las puertas que yo rompí, lo tomé y le pegué. ¿Qué simboliza para ti ese torniquete? Bueno, el torniquete simboliza el abuso y ese momento fue colectivo, ¿sí? Quiero enfatizar eso de que fue un momento de catarsis colectiva donde todos estaban aplaudiendo y gritando consignas y estábamos todos con la misma rabia acumulada, ¿sí? Así fue y así participé. Y tuve la mala suerte de ser yo porque puede haber sido cualquier persona. Podría haber sido cualquiera de los que estuvo ahí ese día. Claro, puede haber sido cualquiera y llegaron a mí porque, claro, es súper fácil porque yo no tengo nada que esconder, yo tengo mi nombre completo en redes sociales porque como yo hago clases particulares, tengo toda mi información libre. ¿Sí? ¿Cómo fue para ti ese momento? ¿Tú alguna vez habías caído detenido? ¿Habías sido detenido por alguna cosa? No, por supuesto que no, porque yo nunca había pisado la cárcel. De hecho, ni siquiera tengo parientes así. Para mí es un mundo completamente ajeno. ¿Y cómo? Porque tú después te fuiste a hacer clase a otro lado. ¿En qué momento llegó la policía a ti? ¿Cómo fue ese momento? Ah, ya. Bueno, terminó la protesta, llegaron los pacos, tiraron una lacrimógena, todo se desvaneció y yo tomé el metro y me fui a hacer clase a otro lado. Y llegué a mi casa a las 10, llegué cojeando porque le pegué una mala patada que me dolió. Bueno, llegué cojeando y le conté a mi compañero Armando lo que había pasado. Y fue el día 29 de diciembre, el 29 de octubre del 2019, cuando yo estaba saliendo de mi casa, estaba subiéndome a la bicicleta y de repente aparece un tipo de la PDI y me dice, Roberto, detente. Y yo escuché, se sabe mi nombre, algo me tiene que decir, no sabía quién era. Claro. Y me dice, tú estás detenido por delito, por daño a la estación del metro, por romper los torniquetes, y me enseña el celular con un video. Y como yo me rindo ante la evidencia, yo le dije, sí, soy yo. O sea, me hago responsable de lo que hice porque yo sé lo que hice, sé cuánto hice. Yo sé que le pegué un torniquete que ya estaba roto. No me podían acusar por algo tan grave. Pensaste que iba a ser una cosa menor. Claro. Es que romper un torniquete roto es equivalente a matar un cadáver. O sea, un cadáver no se puede volver a morir. Sí. Romper algo que está roto, inventamos ese verbo, re-romper, claro. Ya. Y me encontré en un juicio lleno de prensa. Yo no sabía que había sido tan masivo mi caso. Y me encuentro en esta audiencia con muchos querellantes, con abogados del metro, del Ministerio Público, y el juicio fue súper duro porque la forma en que plantearon este caso daba a entender de que yo era el cerebro destructor y el autor intelectual de todo. O sea, mira, da lo mismo que tú consigas peritos que traten de demostrar científicamente la verdad porque te niegan todas las pruebas. Cuando tú piden audiencia de revisión de medidas cautelares, siempre la Corte de Apelaciones te la rechaza. Y ahí se ve que efectivamente la prisión política sí existe. Y esas familias que terminan destrozadas con una persona, con un hijo adentro, una hija, tú les destruyes la vida y la economía y de verdad hoy en día incluso se ha desarrollado cierto lucro alrededor de que vienen abogados no le interesa defender la verdad, entonces aprovechan de la vulnerabilidad de ciertas familias y les prometen que los van a sacar. Es una realidad que hay que denunciar, que existen, y invito a que vengan abogados que sean de verdad decentes y que defiendan la verdad. Tú estuviste en esa audiencia, te decretan la prisión preventiva, ¿qué pasó después? Bueno, me decretan la prisión preventiva, me dicen que me llevan a la cárcel de alta seguridad, que es el mejor lugar, así, entre comillas, porque nunca una cárcel es un mejor lugar, pero es cómodo porque uno estaba solo. Yo estaba en una habitación solo, una habitación súper chica de 7 metros cuadrados,
y me encuentro en un pasillo con mucha gente que de verdad da miedo su historial. O sea, te hablo de gente así, asesinos, violadores, descuartizadores y gente así. Yo no tenía nada que hacer ahí. Y de hecho yo sentí la solidaridad de Gendarmería, el apoyo, porque era absurdo, era irracional que yo estuviese ahí entre medio de todas esas personas. ¿Y cuánto tiempo duró la prisión? Duró 56 días. Un día en la cárcel aproximadamente uno pasa 21 horas de encierro y 3 horas que te abren la puerta y tú puedes estar en un pasillo largo, como de 20 metros. Para caminar para allá, para acá. Claro, y puedes entrar a la celda de tus compañeros porque un pasillo tiene 10 celdas, más o menos. ¿Y te hiciste amigo de alguien ahí? ¿Había alguien o alguna otra persona en tu misma condición? O sea, sí, habían hartas personas, pero cada uno estaba viviendo su propio dolor. ¿Te das cuenta? Y igual había una especie de como... ¿Solidaridad? Sí. Sí, porque no íbamos a jugar entre nosotros estando en ese espacio que es lo más bajo que uno puede estar. ¿Cómo fue obtener la libertad después de esos 56 días? Mira, fue súper difícil obtener la libertad porque estuve 8 semanas y durante las 8 semanas yo tuve 8 audiencias, que ojo, o sea, una audiencia ya, pero eso es un lujo que nadie tiene, ¿sí? Usualmente no ocurre porque había mucha prensa y presión y visibilidad en mi caso, pero eso no ocurre en la realidad. ¿Ya? Yo tuve 8 audiencias y de las cuales me rechazaron 7 todos los posibles acuerdos que queríamos llegar. Sí, y fue la última audiencia, que el 23 de diciembre, que fue que ya la gente estaba tan aburrida porque días atrás había... ¿Te acuerdas del caso de 2 zorrillos que aplastaron a un chico? Sí, sí. El que venía manejando el zorrillo, él quedó con arresto o con firma semanal, fue algo absurdo y irrisorio. Entonces eso generó una efervescencia de rabia en la gente y en las redes sociales, que eso gatilló a que me dieran la libertad porque la comparativa era absurda y lo sigue siendo. Han pasado cosas peores y ahí me están pidiendo 8 años de cárcel. O sea, ¿en qué mundo estamos hablando? De hecho, esta semana fue condenado a 5 años y un día el diputado Jaime Orpiz por cohecho y por faltas a la probidad en su cargo parlamentario. ¿Qué sientes tú cuando el daño, digamos, si uno lo mira materialmente, un torniquete debe ser mínimo en comparación con eso? Sí, da rabia la desproporción, da rabia que este sistema judicial sea tan clasista, que encarcela la pobreza, pero a ciertas personas los tratan con guantes de seda, incluso las clases de ética, o los mandan a cárcel de lujo 5 estrellas, ¿sí? Eso es lo que da rabia. El daño que hizo esta persona fue mayor porque deslegitimó la política, y yo encuentro que eso es infinitamente más grave que lo que yo hice. Lo que yo hice se puede recuperar con plata. ¿Por qué crees que la Fiscalía te pidió ley de seguridad del Estado? Que también ha sido el caso de varios otros presos de la revuelta. Porque era la única forma de justificar la cárcel. Porque la ley de seguridad es un ancla que magnifica las penas, porque si no hubiesen invocado esa ley, esto no te hubieran podido dar prisión preventiva. Claro. Y también fue por una forma para amedrentar a la población, para que la gente que está viendo esto y pensara, oye, no voy a ir a Plaza Dignidad porque me puede pasar esto, porque le pasó a cualquier persona. y ese fue el objetivo, asustar a la población. ¿Tú has tomado contacto con familiares de otros presos? ¿Cuál ha sido tu relación con este tema, o te sensibilizaste a ese tema por lo que tú viviste? Sí, estoy en contacto de hartas mamás pertenecen a una agrupación que se llama OFAP, y estoy al tanto de todo lo que sucede al día. De hecho, es un grupo que en el WhatsApp está muy activo. Todos los días yo me despierto y hay 200 mensajes. Y son desgarradores, madres que de verdad están sufriendo porque tienen al único hijo preso, o porque, no sé, se endeudan en contratar un perito que hace una investigación para que Fiscalía lo rechace y desacredite estas pruebas, porque de verdad esa es la realidad, eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Y por qué tú crees que Fiscalía actúa así?
ha existido esta discusión de si hay prisión política, si no hay prisión política. La Fiscalía dice que actúa en cada caso según el mérito de los antecedentes. Nosotros vemos lo contrario. Esto deja entrever, permea que la poca o la nula independencia entre estos poderes del Estado. O sea, se nota que hay influencia, hay llamadas telefónicas que se ejercen entre estos poderes para hacer ciertas cosas en su beneficio. Te han pedido 8 años de presidio y si bien ahora estás en libertad, eso se puede materializar en una condena efectiva. ¿Qué sientes con esa amenaza sobre tu cabeza y la situación que está viviendo el país, el rechazo del gobierno a dar un tercer retiro, la sensación de que puede venir un nuevo estallido? ¿Cuáles son tus pensamientos en este minuto? Es un dolor de guata porque estoy consciente de que estamos peleando contra un monstruo que es muy poderoso y yo espero que la misma presión social que me ayudó a salir ahora no me deje entrar, porque sería absurdo. O sea, ya córtala. ¿Cómo me voy a mandar preso por patear un torniquete? Esto te llegó ayer, dijiste. Esto me llegó ayer, en la mañana. Y en esta acusación, ¿qué te sorprende? Bueno, por ejemplo, me sorprende hartas cosas. Por ejemplo, que mi acusación dice que, bueno, da mis datos, pero dice desconozco profesión u oficio. O sea, saben que yo soy profesor, que soy estadístico, no sé por qué hacen eso. También, ¿es una manera tú piensas de denostarte? Sí, tal vez. Bueno, y también aparece mi domicilio antiguo. O sea, no sé si ellos hicieron copy-paste desde que partió esto y por eso no sabían mi profesión, pero yo siempre fui el profe, entonces igual me causa extrañeza. Bueno, aquí en este documento que tiene 18 páginas, aquí también lo sorprendente es la cantidad de pruebas testimoniales. Fíjate, acá yo tengo testigos en contra mío, son 46, de los cuales 33 son carabineros y funcionarios de la PDI. ¿Había ese día 33 policías? No, porque esto, como te decía, fue algo espontáneo y yo pienso que deben ser quienes estuvieron en mi investigación y quienes participaron en todo este proceso. Quiero creer eso. ¿Te consideras un preso político? Sí. ¿Por qué? Porque existe esta herramienta política de la Ley de Seguridad del Estado que me fue invocada. ¿Y quién es la persona que puede invocar esa ley? El Ministerio Público. Si es una expresión política, ¿qué es? ¿Y qué esperas esperas algo de la justicia? ¿Qué esperas del futuro? Contabas hace un rato que esto, digamos, te ha perjudicado, no has tenido más trabajo. ¿Esperas que la justicia en algún momento limpie tu nombre? O sea, espero que sienten cabeza y que gracias a esta presión, a esta visibilidad que ustedes me están dando, desistan de sus negros proyectos, porque estos quieren encarcelarme. Porque quieren amedrentar a la población, quieren hacer de mí un castigo ejemplar. Eso es lo que quieren. ¿Tú lo percibes o te lo han dicho? Es obvio, es desmesuradamente obvio. Bien, algunos datos que queremos agregar. La situación que afecta justamente al profesor Roberto Campos ha motivado que la Defensoría Penal Pública haya hecho un requerimiento al Tribunal Constitucional de inaplicabilidad. ¿Qué significa esto? Que lo que pretende justamente la Defensoría es que el tribunal considere inconstitucional, quiero decir, aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado debido a la naturaleza de los ilícitos que se le imputan a Roberto Campos. Verónica, ¿tú tienes algo que decir? Sí, parto diciendo que el profesor Campos tiene todo el derecho a contar su verdad, que fue lo que escuchamos en la entrevista, y a intentar influir de una u otra manera en el veredicto, en la sentencia de su causa. Sin embargo, procesalmente, nadie es prueba de sí mismo. Eso me lo explicaba un destacado abogado de la plaza durante esta semana, porque si fuera así, aplicando un principio del absurdo, todos seríamos inocentes y bastaría con que lo reclamáramos ante un tribunal. Su verdad puede ser legítima, pero no coincidir necesariamente con las pruebas que la Fiscalía ha reunido. La verdad, desde el punto de vista, la verdad del imputado, digo, desde el punto de vista procesal existe
solo en la medida que coincide con las pruebas que se presenten. Concedo que la rabia que él manifiesta me parece absolutamente legítima, dada su historia, pero no concuerdo con la manera en que se manifiesta. Un alcance más. El profesor se declara preso político. Primero, voy a reconocer que hay otras personas detenidas tras el estallido que ya llevan más de un año detenidas y que eso es puede ser un exceso, efectivamente. Él estuvo 56 días, es una situación distinta. Pero voy a recordar también las palabras del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que decía en medio del debate en diciembre que tuvimos sobre la existencia o no de presos políticos en el país: hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Presos políticos son esencialmente presos de conciencia, personas que son perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, simplemente por tratar de promover una idea diferente de la oficial, y este no es el caso. Me pueden decir que es menor el haber destruido o intentado destruir el famoso torniquete, por supuesto, y efectivamente puede que la pena que está pidiendo la Fiscalía sea demasiado. Eso está dentro de lo que considera la Ley de Seguridad del Estado. De hecho, son 3 años por daños agravados y 5 por Ley de Seguridad del Estado. Puede ser un exceso. Lo último que digo, el tema de las penas que se piden, ya se los planteaba, y que reconozco eso. Reconozco también que en Chile hay una justicia para ricos y otra para pobres, y que seguramente más de algún empresario que ha sido condenado en los últimos años a tener clases de ética, si no hubiese tenido 100, 200, 300 millones para pagar un abogado, hubiese terminado de otra manera. Perdón, como lo que tuvo los dueños de Penta, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo. Que además de pagar más de 1.000 millones, se les descontaron de sus impuestos, habiendo cometido delitos fraude al fisco. Entonces, eso... Hay una diferencia en la justicia para ricos y para pobres. Sí, eso es, o sea, yo creo que es incuestionable. Yo creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos en Chile. Y yo estaba reflexionando acerca de que la Constitución y la inconstitucionalidad surgen a cada rato. Yo puedo entender tu postura, Verónica, y respetarla. Pero déjame decirte 2 cosas. Sí, hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Pero yo creo que desconocer que en Chile estamos frente a una situación de impunidad que agrava la crisis política, institucional y el desgobierno que tenemos es innegable. Y voy a decir por qué. Porque en los juicios que se han seguido por los casos importantes, caso Gatica, caso del menor que fue tirado al puente El Pío Nono, Alex Núñez, uno de los muertos que tenemos del estallido y que fue muerto en una golpiza brutal porque lo mataron a golpes. Fuerzas especiales en Maipú. Han salido 3 testigos. 2 de ellos son carabineros. Que déjame decirte que yo lo que me molesta, más que molestarme, porque ¿quién soy yo para que me moleste? Como periodista quiero decir que me perturba, es que uno se encuentra frente a una maniobra como se está viendo en el caso Pío Nono y como se vio en el caso Alex Núñez y como se vio en el caso Gatica, de obstrucción a la justicia y de negar pruebas que hacen que de los 98 carabineros uniformados, imputados, no tengamos condena. O sea, a mí me parece... Hay denegación de justicia. Hay una denegación de justicia abierta. Y eso, al denegar justicia, al estar en una situación en que tenemos más de 450 personas con graves daños oculares, que eso no se había visto, yo creo que la situación que se presenta es distorsionadora. Entonces, solamente me preguntaba, cuando yo estaba escuchando, cuando vi la entrevista, la vi antes, y me dije, por destruir un torniquete pasa 56 días en la cárcel. Hay personas que están ya más de un año. ¿Sí? Hay jóvenes que en Antofagasta están absolutamente abandonados, más de un año en la cárcel. ¿Quién se preocupa de ellos? Porque, ¿qué hicieron? Entonces yo diferenciaría también, porque también quiero decir que hay personas, y todos ustedes en sus casas lo saben, que han sido
imputadas con pruebas falsas. Entonces, en esta distorsión de la justicia, ¿quién gana? La impunidad. Y los delincuentes siguen libres. Es que además, Mónica, en este caso no hay demasiado... Es que disculpa, Verónica. Son colegiados. Disculpa, Verónica. Los tribunales son colegiados, solo eso. En este caso hay muy poco espacio para la subjetividad y para la prueba que se constituye a sí mismo, como tú dices. Tienes un par de errores conceptuales, porque hay un video que circula profusamente, donde está exactamente la escena completa, desde que comienza el delito que se le imputa hasta el que termina. Y no hay ningún abogado, ni de la Fiscalía, ni del Gobierno, que desmienta los hechos que allí se ven de una manera muy nítida y clara. De tal manera que no hay una autodefensa en la entrevista que él hace, sino que hay evidencias empíricas que prueban lo que él dice. Lo que él dice es que destruyó un torniquete que ya estaba destruido, y es exactamente eso lo que se ve. Eso tiene una pena muy menor porque es sencillamente daño a la propiedad pública. Lo que aquí hay es una herramienta de absoluta discrecionalidad política ejercida, invocada por el gobierno, que es la Ley de Seguridad del Estado, y que agrava enormemente las penas, agrava enormemente por lo mismo las medidas cautelares. Pero además esto se da en un contexto, y el contexto es de 500 presos o detenidos con medidas cautelares que no han sido todavía condenados y que están todavía o en reclusión de cárcel o en reclusión domiciliaria, al menos de acuerdo a las estadísticas hasta marzo de la Fiscalía. Y respecto de la condición de preso político, la definición que tú das es una de las que hay, la de Human Rights Watch, pero hay muchas otras. En general, un preso político no significa que no haya cometido un delito, significa que el delito que cometió tuvo una inspiración política. No es lo mismo que el preso de conciencia, son conceptos distintos. Entonces, en este caso a mí me parece que lo más relevante... Hay que decírselo a José Miguel Vivanco, ya. Es que es una organización y hay otras que tienen la misma legitimidad y hay juristas detrás de esas doctrinas. Entonces, José Miguel Vivanco no es un dios en esta materia. No, ni ninguna de nosotras, ¿no? Por supuesto, por eso traigo colación, tiene la verdad. Por eso traigo colación definiciones que existen, que no hemos inventado nosotras porque además no somos abogados, pero existen. Bien, pero ¿saben qué? No vamos a poder seguir en esta discusión que está muy buena porque se nos acabó el tiempo. Continuará. Así que nosotros nos despedimos esta noche. Viene una semana bien pesada para nosotros las periodistas que trabajamos en medios de comunicación, pero también para el gobierno. Vamos a ver cómo se hace esta bajada de las medidas que ha propuesto el presidente Sebastián Piñera y qué va a pasar en el Tribunal Constitucional. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado y por la paciencia, ¿no?, de estar con nosotros.